Felipe Villanelo es bioquímico de la Católica Valparaíso, doctorado en Ciencias y Microbiología en la Chile. Él se ha especializado en la simulación molecular, particularmente en el tema de proteínas de membrana. Y esta charla en particular se trata de cómo las proteínas se hacen de puertas y ventanas para las cosas que entran y salen de la célula a través de las proteínas. Y él también es frente amplista y activo militante, ayudando a pensar cómo podemos hacer una mejor escena para la ciencia y el desarrollo social de Chile. Un aplauso gigante para don Felipe Villanelo. Hola, buenas noches, o buenos días, me quedó la duda con la charla anterior. Oye, primero, gracias a Magdalena, a Juan José por la invitación. Siempre es habitual encontrar en este tipo de instancias científicos consagrados, ¿no? Como Luis, por ejemplo. De repente cuesta un poco más encontrar instancias para uno que está ahí recién empezando. Así que les voy a contar de algo que en verdad pocas veces he tenido la oportunidad de contar para público general, que es un tema que a mí me apasiona mucho, digamos. He trabajado desde distintas perspectivas, los distintos espacios en que he estado, que son las proteínas de membrana, ¿no? Y las proteínas de membrana yo puse este título, ¿no? Porque en realidad hacen muchas cosas. Y por ahí uno piensa esto, ¿no? Son como las puertas y las ventanas de la célula, ¿no? Es por donde entran y salen cosas. Pero no solo eso, ¿no? También hacen de timbre y quizás cuantas cosas más. Por ahí les voy a poner un par de ejemplos interesantes. Bueno, para entender un poco qué son las proteínas de membrana hay que entender la membrana, ¿no? Y básicamente alguien lo definió por ahí, que es como el límite de la célula. ¿Cómo uno sabe hasta dónde termina la célula y dónde empieza el resto? Y es justamente la membrana, ¿no? La membrana es este borde que contiene la célula. Y la membrana tiene que tener una característica muy especial para funcionar de borde, que tiene que generar un límite físico. Es como las murallas de la casa, ¿no? Genera un límite físico para uno decir, oye, hasta aquí termina el interior y aquí empieza el exterior. Y para entender esto, el límite físico, tenemos que recordar que toda la vida prácticamente está, por lo menos en la Tierra, no sabemos afuera, pero toda la vida está inmersa en un mundo de agua. Todas nuestras células son 80-90% agua. El ser humano, dicen por ahí, 75% agua. Entonces, adentro y afuera de la célula está lleno de agua. Algo tiene que hacer esta membrana para generar esta barrera. Y esto es algo como una botella de aceite, ¿no? Ustedes saben este ejemplo clásico que uno le dice en el colegio. ¿Qué pasa cuando uno mezcla el aceite con el agua? ¿Se mezclan? No, se separan. Justamente la membrana de las células tiene esta peculiaridad que está formada de lípidos. Y los lípidos son de la misma familia de los aceites. Son moléculas que no les gusta el agua. No se mezclan con el agua. Entonces, si tenemos agua dentro de la célula, tenemos agua en el medio afuera de la célula, esta membrana sirve de barrera porque es de una cosa como si fuera aceite. Entonces las cosas que están en el agua adentro o las que están en el agua afuera no llegan y pasan, ¿sí? Son cosas que no se mezclan. Ahora, una pregunta distinta, no lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero uno dice, cuando uno mezcla el agua con el aceite, queda mitad agua y mitad aceite. O si uno le echa un poquito de aceite, queda una gotita. Es bien especial esto y eso hace que sean moléculas distintas al aceite, son parecidas pero son distintas. Aquí esto es una capa, ¿sí? Es una capa muy delgada de como aceite, no es que sea mitad y mitad. Y eso es lo que está representado aquí en este dibujito, donde está la botella del aceite, ¿cierto? Esas como colitas amarillas, toda esa es la parte aceitosa, donde ahí adentro no hay nada de agua, ¿sí? Y en cambio la parte de afuera es lo que se llama polar. Y esa parte de afuera sí le gusta el agua, entonces por eso hace esta cosa como de barrera. Y bueno, la membrana tiene un montón de funciones, ¿no? Porque uno piensa de primero, bueno, si la membrana es la barrera, su primera función es aislar, ¿sí? Como la muralla de la casa, ¿no? ¿Cuál es la principal función de la muralla de la casa? Aislar lo que está dentro de lo que está afuera, el frío, que no entre nadie, qué sé yo.
Entonces una primera función de la membrana es aislar, pero no sirve del todo, es lo mismo que la casa, ¿no? No podemos tener una casa que tenga solo murallas, tiene que tener algo que permita entrar y salir. Entonces una de las primeras funciones que tiene la membrana es que tiene puertas que dejan entrar y salir cosas, ¿no? Yo ahí lo pongo ejemplificado, una molécula de agua, justamente como el mundo viviente está lleno de agua, una de las cosas que tenemos que darle una puerta especial para entrar es el agua, porque si no la tuviéramos, como esta es una capa de aceite, no pasa el agua, entre otras muchas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo. La función que les decía yo de ser barrera, ¿cierto? De que no permita que le dé un límite a la célula. Y por aquí, esto que me pareció interesante, ¿no? Que también tiene que ser como un timbre, ¿no? ¿Qué significa esto que yo le puse de timbre? Es que, bueno, si viene una amenaza para la célula de afuera, yo no quiero, ahora ya no se trata de dejar entrar o salir a la amenaza. Por un lado se trata de tener una muralla, ¿no? Que la amenaza no entre. Pero también se trata de que, oye, la célula escuche, ¿no? Responda de alguna forma a eso que hay afuera, que puede ser una amenaza, pero también podría ser comida, por ejemplo, ¿no? Oye, tengo algo y hay comida por allá, quizás sea interesante ir hacia allá. ¿Cómo lo sabe la célula? Porque tiene cosas, algo en su membrana que le permite estar interactuando y responder a lo que haya afuera. Y aquí yo me voy a detener, ¿no? Porque yo soy un fanático de las proteínas de membrana y las proteínas de membrana son proteínas, ¿no? Y las proteínas, bueno, a veces uno piensa siempre en la proteína como alimento, ¿no? La cosa nutricional. Hay que comer proteína, carne, huevo. Está bien eso, ¿no? Tiene un componente nutricional importante. Pero en realidad las proteínas son, lo que a mí me gusta decir, las obreras de la vida. ¿Por qué? Porque las proteínas son las que hacen cosas. Hacen prácticamente todas las cosas dentro de los seres vivos. Y ahí yo les puse dos amigos, ¿cierto? A la izquierda, el azulito, el ADN. El ADN es importante para la vida, por cierto que lo es. Pero él está ahí muy feliz y muy tranquilo en las células nuestras, por ejemplo, dentro del núcleo. En otras células, bacterias, por ejemplo, no está en un núcleo, pero está en un lugar ahí muy tranquilito porque su función es guardar información genética, ¿sí? Que define cómo es ese ser vivo. Pero tiene un montón de sistemas que lo protegen y simplemente se lee esa información o se copia, pero él está muy tranquilo ahí y hay un dispositivo para protegerlo. Y uno lo dibuja como un monito, ¿no? Pero probablemente sería más correcto dibujarlo como una biblioteca, con una biblioteca de libros que dan instrucciones, que hay que leerlo, guardarlo, copiarlo, fotocopiarlo, pero siempre está ahí guardadito, muy inerte. Por otro lado, ¿cierto? Los lípidos de la membrana, los que le mencionaba antes, se mueven, ¿cierto? Tienen ciertas propiedades, establecen esta barrera, pero en general están tranquilos ahí, ¿no? Son los ladrillos de la muralla. Están ahí, ellos hacen de barrera, hacen cosas, ¿no? No es que no hagan nada, ¿no? Pero en general están más o menos estables. Y aparecen nuestras amigas las proteínas, ¿sí? Que son las que realmente hacen cosas. Por ejemplo, ¿quién lee la información del ADN? Proteínas. ¿Quién hace que el ADN se duplique cuando la célula se quiere reproducir? Proteínas. ¿Quién justamente hace las funciones de la membrana? En realidad no son los lípidos, sino que son distintas proteínas que tienen funciones muy específicas. Ahora, es una gracia del español, ¿no? Porque en inglés no pasa, no sé en otro idioma, de que la palabra proteína sea un sustantivo femenino, ¿no? Porque justamente como en la vida, uno siempre piensa en la cosa mediática, o el ADN siempre parece muy importante en todos lados y las proteínas media siempre con este rol más nutricional, ¿no? Hay que comer proteínas. Pero se nos olvida que las proteínas son las que hacen las cosas, ¿no? Y ya vemos hoy, cosa de mirar las noticias, ¿no? Que está bien en boga y en buena hora el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿acaso es una metáfora, ¿no? El rol oculto de las proteínas femenino en español es la función de la vida. Ahora, bueno, ¿qué pasa con estas obreras específicamente, estas proteínas que están en la membrana? ¿Sí? La membrana, como les decía yo, tiene una característica muy especial que es hidrofóbica, aceitosa. Hidrofóbica significa que no le gusta el agua. Entonces, las proteínas que están en la membrana tienen que tener propiedades muy especiales para poder estar ahí adentro de la membrana. Entonces, aquí unos bonitos, ¿cierto? 3 dibujos. Las proteínas en general son polímeros, esto significa que son cadenas, son como fideos, que adquieren cierta estructura tridimensional. ¿Sí? Es como un fideo, ¿no es cierto? Ustedes tienen un fideo, cuando están cocinando el fideo en el agua, el fideo adentro del agua, mientras hierve, o después en el plato servido, no está estirado todo el tiempo.
Por ahí habrá alguno estirado, pero en general están enrollados de una forma, de otra, mezclados entre ellos. Bueno, las proteínas uno podría hacer una analogía parecida. Y las proteínas de membrana tienen esta propiedad que, esta por ejemplo, parte aquí, esto, lo plomo es la membrana, en una célula cualquiera, y esta parte que está en verde, dibujada como un cilindro que pasa por adentro de la membrana, tiene que ser hidrofóbico. O sea que esa parte tampoco le tiene que gustar el agua, ¿sí? Porque en ciencia está que una concepción que viene de la química, ¿no? Que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, si esa parte de la proteína le gustara el agua, no podría estar adentro de la membrana, porque adentro de la membrana no le gusta nada que sea agua o parecido al agua. Entonces, estas proteínas tienen esta característica que tienen partes, como la verde, que son hidrofílicas, le gusta lo aceitoso que está dentro, pero partes que son parte hidrofóbicas, ¿no? Hidrofóbicas, que le gusta estar en el aceite, pero lo rojo es hidrofílico, porque recuerden que adentro y afuera de la célula sigue habiendo mucha agua. Entonces, si yo la proteína fuera completamente hidrofóbica, si por completo esta cadena no le gustara el agua, o tendría que estar totalmente adentro de la membrana, lo cual es muy difícil porque es muy estrecho el espacio, y si no, precipita, eso significa que cae al fondo de la célula. Y eso generalmente no le gusta a las células tener cuestiones que caigan al fondo. Entonces el primero, un dibujito, un modelo muy simple, ¿cierto? Hay muchas proteínas de membrana que tienen esta forma, un solo, zona transmembrana se llama esto, obviamente transmembrana porque cruza la membrana, pero hay cosas más complejas, como esto, o hay cosas más extrañas, como esto. Ahora, yo les voy a mostrar de ahí una cosa más en tridimensional, pero esto que está aquí, el verde de más a la derecha, es un barril. Si uno lo mira de arriba, es verdaderamente un barril, ¿sí? Y el otro, y el que está al medio, también puede tener formas tridimensionales media exóticas, ¿no? Ahí lo vemos que está aplastado, ¿no? Pero en general tiene formas tridimensionales bien particulares. Y como a mí me gustan mucho las proteínas de membrana, yo, bueno, no les traje tantos resultados específicos, ¿no? Porque quiero mostrarles la diversidad de funciones que tienen las proteínas de membrana con estas propiedades muy particulares. Permiso. Por ejemplo, bueno, ¿qué significa esto de puertas? Decíamos que son partes de la membrana que tienen que dejar entrar y salir cosas. Bueno, ahí están las proteínas. Yo aquí les puse 2 ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero yo les puse 2 porque trabajo actualmente en estas proteínas que se llaman conexinas, por ejemplo, y algo hecho de aquaporinas. Las aquaporinas, piensen en el nombre. ¿A qué les suenan aquaporinas? A poros de agua, exacto. Entonces las aquaporinas son unas proteínas de membrana muy especiales que lo que hacen es un canal, aquí está cortado a la mitad, así longitudinalmente, y lo que hace es hacer un canal por donde solo pasa agua. Ahora, depende de la aquaporina, hay algunas que pasan otras cosas, ¿no? Pero en general su función principal es transportar agua. Entonces este es el ejemplo clásico de lo que veíamos al principio, ¿no? Una puerta que deja entrar cosas que normalmente no pasarían. Y la gracia de la proteína de membrana, aquí se fijan, está dibujada como un volumen, ¿no? Pero en realidad es una cadena, como un fideo que va y vuelve con una estructura particular. Es que esta parte donde forma el canal no es hidrofóbica. Esta parte que está al medio le gusta el agua. Y en cambio, esta parte que queda aquí por fuera, mirando a la membrana, le gusta la membrana. Ahí no le gusta el agua. Entonces tiene esta cosa dual siempre la proteína de membrana, que en algunas partes le gusta el agua y otras partes no. En este caso, justo por el medio, hace un poro muy lindo, ¿cierto?, donde deja pasar agua. Ahora, las conexinas son otra cosa más loca todavía, porque también fueron unos poros grandotes, y yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no?, la conexina forma unos canales que deja pasar hasta un camión. Así como la aquaporina tiene un canal muy finito porque la molécula de agua es muy pequeñita, entonces pasa solo moléculas de agua y otras cosas pequeñas, la conexina tiene un poro muy grande que deja pasar muchas cosas. Y interesantemente, además, las conexinas pueden juntarse 2 conexinas de 2 células distintas. Entonces tengo una célula, tengo otra célula que tienen estos canales grandes y se juntan, se acoplan directamente uno con el otro. Entonces ahora ya no van a entrar y salir cosas desde la célula para afuera, sino que ¿de dónde van a ir? Desde una célula directo hasta la otra célula.
¿sí? Y eso, de hecho, así se descubrieron originalmente, ¿eh? Se conoce en inglés los Gap Junction Channels, que permite que haya una comunicación directa entre una célula y otro, que vendría a ser, ¿cierto? Si nosotros vivimos en una casa pareada, echamos abajo una muralla al medio y tenemos una comunicación directa entre una casa y otra. Y aquí yo voy a salir de aquí para mostrarle una cosa que tiene que ver con lo que yo trabajo, ¿no? En la presentación magna decía, yo trabajo en simulación molecular. Bueno, muy rápidamente, ¿qué significa simulación molecular? Así como yo puedo hacer experimentos, Luis, por ejemplo, en el laboratorio, ¿cierto? En el tubo de ensayo, yo aíslo en una placa, tengo células. Las proteínas, el ADN en general son moléculas hechas de átomos. Entonces yo puedo hacer un modelo, una representación de esas moléculas en el computador y tratar de predecir, de mirar cómo se comportaría esa molécula o ese conjunto de moléculas en el computador, sin hacer el experimento. Entonces, es un experimento en sí también, ¿no? Se complementa en general con lo que uno hace en el laboratorio clásico, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una proteína. Y esta proteína que está en rojo, se fijan que es un fideo, ¿no? No es solo un volumen. Ahora, esto es una representación, no se vean así. Pero en general, pero es una cadena que tiene un principio, va, vuelve, sube, baja, se da unos giros, una hélice y llega hasta un final. Y lo interesante es que esto, si lo miramos de arriba, ¿qué es lo que forma? Un poro. Entonces cosas entran por un lado y salen por el otro. Y este poro, todas estas cositas amarillas son moléculas de lípidos que forman membrana. Entonces se fijan que si miráramos solo este pedazo, hay puros lípidos. El agua y otras cosas solubles en agua no pasan. Pero la proteína esta de membrana le da un camino a esas moléculas para que pasen. Y ahora, este además es el gap junction que les decía yo, que lo que hace es conectar dos células diferentes. Por eso tiene dos membranas. Entonces esta línea amarilla de arriba es una membrana de una célula y esta de abajo es una membrana de la otra célula. Interesante esta proteína, ¿no? Participan en algunos tipos de sinapsis, qué sé yo. Básicamente lo que hago yo en el laboratorio todo el día es tener estas cositas y hacer que se muevan, ¿no? Y ver cómo se mueven. Y después llamamos por teléfono al colega en Valparaíso y le decimos, oye, mira, vimos esta cosa en el computador, súper interesante. ¿Pueden ver si pasa lo mismo en el laboratorio, en el experimento? Entonces, para nosotros suena súper bonito, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, para nosotros es tener el computador, ¿no? Para el colega del laboratorio significa tomar una célula, buscar las conexinas, aislarlas, purificarlas, meterlas en un tubo, hacer el experimento. Se gastó un mes el pobre y nosotros quizás nos gastamos un poco menos. Entonces, estas proteínas son las puertas, ¿no? Es lo que uno se imagina cuando uno dice, oye, hay proteínas que están aquí entre medio de la membrana, son cosas que dejan pasar cosas. Ahora, yo les decía, la conexina es como deja pasar hasta un camión, la aquaporina deja pasar agua. Bueno, hay puertas que podríamos decir que tienen candado. Ya, no es que dejen pasar cualquier cosa, son más específicas. Entonces yo les pongo aquí un ejemplo, los canales TRP. Está ahí la membrana al medio, ¿cierto? En azul, está aquí muy artísticamente coloreado, ¿no? Eso porque cada una es una cadena distinta, pero bueno, da lo mismo. Y este canal es muy interesante porque generalmente está cerrado. También tiene un hoyito al medio y está cerrado, no deja pasar nada. Pero se activa en ocasiones muy particulares y deja pasar algunas moléculas. ¿Y en qué condiciones se activa? Con el calor. Entonces los canales TRP son los canales que le permiten a las células, entre otras cosas, porque hay varios, sentir cuando la temperatura sube. Entonces cuando la temperatura sube, este canalcito se abre, deja pasar cosas, y ¿qué es lo que pasa dentro de la célula? Bueno, la célula es capaz de sentir esas cosas que entraron o salieron y tener una respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando uno toca algo caliente y se quema, es porque las neuronas sensitivas que tenemos en ese lugar activaron todas estas proteínas, entraron muchas cosas, principalmente calcio, pero también otras cosas, y eso activa una señal nerviosa, llega a nuestro cerebro, y nuestro cerebro dice, chanfla, me estoy quemando, saco la mano. ¿Sí? Todo gracias a esta puerta ya más específica, ¿no? Ahora, tiene algo bonito esta proteína, es que a veces su función es activarse con calor. Pero por los azares de la vida, ¿no? Hay otras cosas que también abren esta puerta, ¿no? Entonces uno podría pensar, oye, la puerta, a alguien a lo mejor le ha pasado que se le pierde la llave de la casa, de algún candado, no necesariamente la puerta, ¿no? Puede ser alguna otra cerradura,
y necesita, entonces va al viejo llavero que tiene un manojo de como 100 llaves del año del rey Perico, guarda ahí, que nadie sabe de dónde son, y empieza a probar una por una. Hasta que realmente una funciona. Por azar nomás, porque de las combinaciones posibles justo había una que era parecida y le hizo. Bueno, así también pasa en la naturaleza. A veces los canales están diseñados, digamos, la evolución ha hecho que tengan una cierta propiedad, en este caso se activa con el calor, pero por azar se activan por otras cosas. Y este canal se activa con un compuesto que es el ají. Entonces, cuando uno come ají, ¿cuál es la sensación? Estoy quemando. Porque en realidad activa el mismo canal y este canal no cacha mucho si es calor o el ají y se abre y produce una reacción muy parecida. Ahora, esta podríamos decir que son puertas, ¿no? Como entradas medias formales, pero también hay algunas entradas no tan formales, ¿no? Entonces las ventanas, bueno, al mismo que cuando uno se pierde la llave, entra por la ventana, ¿no? Entonces hay unas proteínas interesantes que se llaman toxinas formadoras de poro. Y que son unas moleculitas que están por aquí, como un circulito, ¿no? Recuerden, siempre las proteínas tienen una estructura tridimensional, pero a los biólogos siempre les gusta mostrar circulitos y cuadraditos. Que se fijan, la membrana está afuera, está en el agua, ¿no? Pero hay ciertos factores, una proteína que ya está, algún lípido, algo, que hace que estos se empiecen a juntar y formen un poro. Entonces una proteína que está en un estado soluble en agua se convierte en otro estado en la membrana, generalmente se juntan varias, ¿sí? Son mala onda, ¿no? No andan solas, siempre de varias, y forman un poro y deja pasar cosas. Ahora, ¿esto por qué se llaman toxinas? Porque habitualmente, no es 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos es una forma de que un tipo de célula ataque a otra. Entonces, las bacterias, por ejemplo, cuando uno se enferma de algo, o las bacterias peleando entre ellas, para competir, liberan de estas toxinas que forman poro. Entonces imagínense ustedes, está una bacteria tranquila, lo más feliz de la vida, llega a otro, le dispara uno de estos, le hace un hoyo en su célula, de forma no controlada por ella misma, ¿eh? Entonces entran y salen cosas y deja la escoba. Entonces estas toxinas formadoras de poro son muy comunes y también tienen que ver con enfermedades, factores de virulencia, y en general lo que hacen, podríamos decir que abren una especie de ventana en esta muralla que es la membrana. Ahí les pongo un ejemplo, mira, aquí está la estructura real, ¿no? Estos son puros monitos lindos. Esta es la estructura mucho más, bueno, también un monito, pero más detallado. Uno de estos círculos podría ser, y aquí cuando se juntan varios forma esto. Y si fijan lo que hay en plomo, es verdad, es un poro. Que aquí no existía, ¿no? Cuando solo se juntan varias con ciertas condiciones del ambiente y uno lo mira de arriba y es un verdadero forado. Entonces, que si fuera alguien a su casa, le echa abajo unos ladrillos y le chanta una ventana. Hay una cosa que yo le puse, timbres, ¿sí? ¿Por qué timbres? Porque esto que yo lo he contado y uno que lee por ahí, ¿cierto? Se imagina, las proteínas membranas dejan pasar cosas, son canales, pero no todas son canales. Por ejemplo, esta no es un canal. Se fijan, cruza la membrana, pero no tiene, si uno la mirara por arriba, no tiene un hoyito. Es, entre comillas, sólida, podríamos decir. Pero lo que hace es sentir cosas. Y por ejemplo, receptor de cannabinoides, adivinen ustedes qué es lo que es capaz de sentir. La molécula de THC. Entonces, cuando por algún azar, ¿cierto?, llega, por azar nomás, ¿no?, una molécula de THC de esta plantita, alguna célula que tiene estos receptores, esta molécula se une por ahí y se activa. ¿Y qué significa se activa? Que las proteínas siempre piensan en una molécula, es como la molécula de agua, pero más grande. Están siempre moviéndose dentro de cierto rango, pero moviéndose. Y lo que hace es, cuando se une, esta proteína se mueve de alguna forma y ese movimiento llega hasta la parte de adentro de la célula. Y adentro genera una respuesta. Por ahí hay otra proteína que siente este movimiento y genera un cambio. Después viene otra y otra, a veces más rápido, a veces más lento, pero genera una respuesta en la célula. Entonces, por eso yo le puse timbres, porque en el fondo no necesariamente yo dejo entrar a ese que viene, pero necesito saber que está ahí, ¿sí? Y en este caso, la molécula de THC que llevó por azar a este receptor. Ahora esto es interesante, ¿no? Porque los receptores de cannabinoides están en todos los mamíferos y eso nos incluye a nosotros, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué los mamíferos o por qué los seres humanos querrían tener un receptor de cannabinoides en las células? ¿Acaso quizás el ser humano fumó marihuana de toda la vida, ¿no? Evolucionamos con la marihuana. Bueno,
quizás también, pero en realidad la explicación es que hay una molécula que se llama anandamida, que se produce naturalmente en el organismo, en el sistema nervioso, y tiene que ver justamente con el relajo. Entonces, frente a ciertas situaciones, el organismo lo que necesita es bajar las revoluciones, disminuir el metabolismo, relajarse. Entonces libera naturalmente algunas células esta molécula, anandamida. Y la anandamida en realidad este es un receptor de anandamida, ¿no? De cannabinoide. Lo que pasa es que cuando primero se descubrió que era un receptor de THC. Y después alguien dijo, oye, pero esto es muy raro, tiene que haber algo parecido adentro del cuerpo. Y ahí se descubrió la anandamida. Y si lo ponemos al lado del THC, se fijan que son más o menos parecidos. Entonces está este timbre que fue diseñado a lo largo de la evolución para ser muy específico y reconocer esta molécula de anandamida, igual la podemos engañar. Entonces, ¿y cuál es el efecto? Bueno, el mismo. Porque la molécula, porque el timbre recibe algo, lo podemos engañar, pero la respuesta que tiene abajo, adentro de la célula, es la misma. Entonces tenemos un efecto, puede ser más fuerte o más suave, ¿no? Pero el efecto de la respuesta es la misma. Pero hay un ejemplo interesante, no le quise poner foto porque iba a ser parecida a esta, ¿no? Que es un tema que está muy en boga ahora, que es el tema que tiene que ver con los microbiomas. ¿Qué es esto de los microbiomas? Los microbios, ¿no? ¿Saben ustedes que los animales en general, y particularmente los seres humanos, tenemos muchos microbios? Pensemos en bacterias, ¿no? También tenemos virus, hongos y otras cosas, pero pensemos en bacterias. ¿Los seres humanos tenemos bacterias o no? ¿Naturalmente? Sí. ¿En dónde? Hay varios. Primero en el sistema digestivo. Nuestros intestinos están llenísimos de bacterias y si no fuera por esas bacterias, probablemente no andaríamos tan bien, no podríamos digerir un montón de cosas, producen incluso vitaminas. Y el mejor ejemplo es cuando uno se toma antibióticos porque está enfermo. Ese antibiótico también mata esas bacterias, entonces uno que le pasa como efecto secundario se enferma la guata por esas bacterias. Pero esas bacterias, bueno, no solo están, también están en la piel, ¿no? Hay unos estudios muy lindos que cuando alguien saluda a otra persona de la mano, deja una estela de bacterias, se intercambia bacterias entre las personas. Que esas bacterias que están en la mano no son las mismas que están en el pelo y obviamente no son las mismas que están en el intestino. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque estas bacterias que tenemos en el intestino han evolucionado con los animales por millones y millones de años. Entonces, estas bacterias de alguna forma tienen que sentir qué es lo que pasa en el organismo. Entonces, hay unas moléculas, hay unas proteínas de membrana, muy interesantes en las bacterias, no están tan caracterizadas, un tema que está muy activo hoy en día, pero que pueden sentir hormonas humanas. Entonces, por ejemplo, hay un receptor que está bien estudiado que es capaz de sentir adrenalina. Entonces, actúa como un timbre, ¿no? Es una proteína de membrana, no es un canal, solo cruza de lado a lado y que por afuera se activa cuando hay adrenalina y genera una respuesta en la bacteria, que generalmente es una respuesta activadora en la bacteria. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hay más adrenalina en el cuerpo, las bacterias lo saben y responden. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo estamos produciendo adrenalina? El clásico ejemplo de la montaña rusa, ¿no? Pero cuando estamos estresados también producimos adrenalina. Entonces, ustedes han escuchado a la abuelita que les dice cuando están medio enfermos, es que está con mucho trabajo, está muy estresado, por eso se enferma. Y uno dice, abuelita, que tiene que ver que esté estresado con que esté enfermo la guata. Bueno, es que quizás las bacterias están escuchando, están sintiendo lo que pasa en nuestro organismo a través de proteínas de membrana. Ahora, yo puse ahí quizás cuántas otras cosas más. Traje 2 ejemplos nomás porque podría estar mucho rato hablando, les voy a dar la lata, de unas proteínas de membrana que actúan como motores. ¿Y motores para qué? No para gastar energía, sino para producir energía. Y esta es la más clásica, hay varias, ¿no? Pero esta es la súper clásica porque está en todos los seres vivos, desde la bacteria más insignificante hasta el animal más evolucionado, que posiblemente no somos nosotros, ¿no? Todos tienen esta proteína que se llama ATPasa, que produce ATP, que es la molécula como que almacena energía en los seres vivos. Y vamos a ver si encontramos... Este es un video que obviamente no hice yo, lo robé por ahí de YouTube, pero está muy bonito. Se fijan que aquí en plomo está la membrana. Esto que está en colores son las distintas cadenas, que se fijan aquí que están también colores, porque es una proteína muy grande. Entonces, en verdad, son muchas proteínas distintas que están conformando una estructura particular. Y lo que hace esta proteína es un canal, y un canal que deja pasar hidrógeno.
Y cuando el hidrógeno pasa por adentro de la proteína empieza a girar. Y esa energía del giro, en estas proteínas que están arriba, les da la energía para producir ATP. Entonces, no sé si les recuerda, pero a mí me recuerda mucho esto a una central hidroeléctrica. ¿Sí? Porque el que le da la energía a la proteína para girar es hidrógenos que van pasando por acá al medio. Es un río de hidrógenos que pasa por el medio y lo que hace es empezar a girar la proteína. Y eso le da la energía para producir. Y esta es la forma principal en que absolutamente todos los seres vivos producen energía, gracias a una proteína de membrana. Entonces ya esto es lo último ejemplo, no quiero darle tanto rato. O bueno, ¿qué otras cosas hacen replicación bacteriana? Esto lo muestro porque yo trabajé en esto en mi tesis de doctorado. Las bacterias no se dividen como nosotros, ¿cierto? Se dividen de manera asexual, que significa que una bacteria empieza a crecer y de repente al medio se empieza a estrechar hasta que se corta en dos. ¿Sí? Entonces, como si a uno le empezara a salir como un furúnculo de aquí y de repente se convierte en otra persona. ¿Sí? Algo previo que tiene que hacer la bacteria, que es lo que está en verde claro al medio, es duplicar su ADN. Porque tiene que tener el mismo ADN todas esas células hijas. Entonces lo que hace la bacteria primero, crece, se estira, duplica su ADN, tira una copia para cada lado y después se corta. Y esa parte de se corta tiene que participar la membrana, ¿no? Es la membrana la que se corta. Y aquí participa una cosa que se llama divisoma, que son por lo menos 12 proteínas diferentes que actúan en forma coordinada y se unen justamente en esta parte que se llama el septo de división. Entonces, porque recuerden que la membrana es una barrera, ¿no? Están ahí los lípidos, entonces hay un conjunto de estas proteínas que lo que hacen es un verdadero anillo que estrangula a la bacteria en esa parte. Y aquí participan dos proteínas muy interesantes, ¿cierto? Que de nuevo, ¿cierto? La barrita es la membrana, entonces está esta proteína se llama FTCW y esta que se llama FTCI. Tiene una particularidad las bacterias, ¿cierto? Que aparte de la membrana, por encima tienen una capa de pared, que es una cosa de peptidoglicano, se llama, que es unos azúcares que forman una pared media rígida, aparte de la membrana de lípidos. Lo que hace la proteína que está a la derecha es hay unas proteínas que van cortando esta pared y esta proteína va produciendo nueva pared, porque tiene que producir pero pared hacia adentro, para poder llegar a cortar esa bacteria y las bacterias nuevas no queden con un hoyo, ¿no? Tienen que tener membrana, límite en esa parte. Entonces esta proteína va produciendo. Y por mucho tiempo se sabe que esta otra que está aquí en rojito es fundamental. Si yo tomo una bacteria y le quito hago lo que se llama un knockout de este gen, de esta proteína, la bacteria no se divide. De hecho, es muy divertido, ¿no? Porque se empieza a estirar como queriendo dividirse, pero no puede dividirse, entonces al final tenemos una bacteria hiper larga con muchos núcleos, con mucho ADN copiado, pero no logra dividirse cuando tiene esa proteína roja, pero no tenemos idea qué es lo que hace. No lo sabemos, no sabemos qué es lo que hace. La otra se puede hacer experimentos, es una reacción enzimática muy linda. La roja no sabemos qué es lo que hace, pero es fundamental y está en absolutamente todas las bacterias. ¿Sí? Desde las bacterias que comentaba Luis, ¿cierto? Ahí en el fondo de las fosas en el océano, hasta las bacterias de la Antártida, todas tienen esa proteína y nadie sabe qué es lo que hace. Entonces esto me lleva a un problema técnico, y ya con esto voy terminando, es que hay muy poca información de las proteínas de membrana, porque son muy remañosas, porque no son como las otras que andan felices en el agua. Entonces, yo tengo estas proteínas, no de membrana, y las puedo poner en un tubo de ensayo, que tiene un solvente que es un solvente acuoso. Entonces anda más o menos bien. La proteína de membrana no. Le gusta, pero no solo estar adentro de la membrana. El problema es que está mitad y mitad. Tiene una parte que le gusta estar en la membrana y otra parte que le gusta estar por fuera. Entonces, ¿cómo diablo replico eso en un tubo de ensayo? Es muy difícil. Entonces, experimentalmente en el laboratorio, es muy difícil hacer experimentos con proteínas de membrana. A pesar de que más o menos se estima que el 30% de todas las proteínas de todo el universo, de todos los seres vivos, son de membrana. O sea, es un número no menor, ¿no? Un tercio más o menos de todas las proteínas que se conocen es de membrana. Incluso es más o menos el 50% de los blancos de drogas comerciales. O sea, todos los remedios que uno toma para cualquier cosa, de todo eso, el 50% se une a una proteína de membrana. A pesar de esto, de todas las proteínas con estructura tridimensional conocida, como los monitos que les mostré,
solo el 1% de membrana. O sea, son el 30%, pero conocemos en detalle un 1%. A pesar de todas estas funciones maravillosas que yo les conté, ¿no? Y otras tantas. Entonces tenemos una diferencia de información muy importante. Y esto nos trae otro problema. Es que vivimos en el tiempo del Big Data, ¿no? Ustedes conocen esta locura del Big Data. ¿Y qué significa el Big Data? Es que la tecnología ha aumentado de forma tal que hay máquinas que permiten obtener más datos de los que podemos analizar, porque en el fondo es eso, ¿no? Entonces yo ahora puedo tomar una muestra de aquí, lo meto en una máquina, secuencio el genoma de todos los bichos que habían ahí. No puedo tener un estudiante mirando secuencia por secuencia, gen por gen, porque se va a morir el pobre. Puedo tener 10, avanzarán más rápido, ¿no? Pero es demasiada información. Entonces se usan métodos predictivos. Entonces yo le paso estas secuencias, muchas secuencias que yo encontré a un computador y me dice, mira, de toda esta cosa que tú me diste, todos estos son genes y todos estos genes hacen esto y estos otros genes hacen esto otro y esto otro. ¿Cómo lo hacen? Comparando. Simplemente comparando. Entonces es como si yo les diera una foto de muchos seres vivos. Un perro, un gato, un pescado, un ser humano. Entonces le digo al computador, reconóceme quién es quién. Si el computador fue entrenado con fotos de seres vivos donde yo les dije, mira, el humano es de esta forma, tiene 2 brazos, 2 piernas, está erguido, qué sé yo, podría cachar cuál es cuál más o menos. Entendiendo que no son todos exactamente iguales, ¿no? Pero tienen ciertas características en común. Así también yo puedo identificar los genes. El problema es que sabemos muy poco de proteínas de membrana. Entonces estos métodos fueron hechos de forma general, para todas las proteínas. Entonces tengo un sesgo, una diferencia, donde yo podría no estar achuntándole bien a las proteínas de membrana, porque hay muy poca información original. Entonces, vuelvo al ejemplo, ¿no? Esta proteína, yo sé lo que hace, ¿no? Y puedo hacer experimentos para demostrarlo, pero puedo saber antes de hacer el experimento. ¿Por qué? Porque tengo su secuencia de cómo está hecha, la meto en el computador compara con todas las conocidas que hay en las bases de datos, me dice, mira, lo más probable es que esta proteína sea esta y haga esto. Entonces yo voy al laboratorio y pruebo. Pero esta de membrana, bueno, esta también es de membrana, ¿no? Pero tiene una pura parte. En cambio esta, que es casi toda de membrana, yo la meto al computador y le pregunto, ¿qué es lo que es? Y el computador no sabe. No sabe porque apenas tiene el 1% de información de proteínas de membrana. Entonces no tiene con qué comparar como para decirme. Y el problema es que a veces lo hace igual. Entonces igual me dice, mira, lo más probable es que sea esto. Y muchas veces no es. Y piensen ustedes, si estoy en un laboratorio analizando estos datos de genómica así de millones de especies del océano, de donde quieran, la probabilidad de que yo me dé cuenta de que aquí estuvo el error en identificarlo porque la base de datos, por el programa, es muy bajo. Entonces uno lo que hace es confiar. Entonces luego le pasa la cuestión, analiza 5.000 genes, entonces no tengo otra que confiar, porque no voy a mirar los 5.000 genes uno por uno. Entonces quizás yo estoy construyendo conocimiento que está errado o al menos medio distorsionado, porque tenemos muy poca información original de proteínas de membrana. Y esto, bueno, es el dilema de la generalización, ¿cierto? A propósito de este encuentro, los invitados, no sé si yo creo que los otros también, fuimos a un programa de radio y yo ahí hablé un rato del problema del Big Data y la generalización, que por tratar de abarcar toda la información posible, a veces se generaliza demasiado. Entonces yo les puse este ejemplo real, ¿no? Que es una idea muy linda, pero tiene un problema, ¿no? Era un sistema de trueque, está muy bien para campamento, que se estaba utilizado a través de smartphone. Entonces, un porcentaje reducido de la gente del campamento tenía smartphone. Entonces, no es que la idea original fuera mala, era buena idea. El problema era generalizar. En mi ambiente todo el mundo tiene smartphone, entonces pienso que en el resto de los ambientes todo el mundo también lo tiene. Entonces, un poco eso es lo que pasa con esto de las proteínas de membrana. Los métodos están hechos generales y no consideran a las proteínas de membrana porque son muy difíciles de estudiar. Y por último, y aquí sí que ya termino, y esto tiene algunas consideraciones importantes para nuestro país, ¿cierto? Esto es una foto del salar, y aquí lo conecto con el tema que viene, ¿no? El salar de Atacama, donde hay mucho litio, donde hay una riqueza microbiológica muy importante, que está muy desprotegida por lo demás. ¿Y sabemos qué es lo que hace cada una de esas bacterias? Bueno, lo que se hace ahora es tomar una muestra y secuenciar. Entonces yo secuencio 15.000 genes. Entonces, de nuevo, no voy a poner a estudiantes uno por uno a mirar qué es lo que hace cada uno de esos 15.000 genes. Le paso un programa predictivo que se basa en la base de datos. Oye, ¿qué pasa entonces si me predijo mal alguna proteína de membrana y yo construyo todo un conocimiento en base a algo que estaba sesgado?
es un problema. Y no solo en el sanar, ¿no? Un montón de ejemplos. Aquí les pongo otro en la Antártida, ¿no? La Línea H está haciendo estos proyectos de ir a buscar, por ejemplo, bacterias Antártida. Y han encontrado otras cosas bien interesantes. De nuevo lo mismo. No, los investigadores no van a ir a mirar uno por uno los genes y las proteínas. Van a usar métodos automáticos y podríamos tener problemas. ¿Por qué? Porque nos falta información de las tan emocionantes, interesantes, obreras de la vida que son las proteínas de membrana. Así que eso, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver más que nada con qué es lo que hace que una estructura, molécula, no sé bien qué es lo que es, sea una proteína. Porque, según lo que yo tengo entendido, en la actualidad nosotros podemos mezclar, juntar toda clase de elementos químicos y no vamos a lograr hacer vida. O sea, podemos lograr juntar todo lo necesario para hacer la vida y no vamos a lograr generar vida. Y tengo entendido que las proteínas son lo esencial para generar la vida. Entonces, ¿qué hace que una molécula o estructura tal sea proteína y no sea una molécula de otra cosa? Es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, voy a responderla en dos etapas, ¿no? Uno, para entender bien cómo se forma una proteína, las proteínas son secuencias de aminoácidos, que son moléculas más pequeñas. Hay 20 distintos y depende de cómo se combinen, es la proteína que hacen. Cuando uno come proteína y cuando le dicen, oye, tienes que consumir proteína, lo que hace el sistema digestivo es destruir esa proteína en todos sus aminoácidos y uno absorbe los aminoácidos. Esos aminoácidos viajan por el torrente sanguíneo, las células lo atrapan y fabrican sus propias proteínas. Algunos aminoácidos incluso los puede hacer el organismo por sí solo, ¿no? Pero hay un conjunto que uno tiene que consumirlo en la dieta. Ahora, ¿cómo sabe cada célula cómo hacer cada una de esas proteínas? Esa es la información que está en el ADN. El ADN lo que trae, cuando uno dice, oye, el ADN tiene muchos genes, esos genes lo que traen son instrucciones para hacer proteínas. Entonces de ahí se lee la información. No es que se mezcle cualquier aminoácido con cualquier aminoácido. O sea, cada una de estas cosas que yo mostré tienen una secuencia de aminoácidos súper específica que hace lo que hace porque tiene ese código que fue leído en el ADN. Ahora, respecto a tu pregunta más filosófica, ¿no? De la vida, yo puedo aislar una de estas proteínas, ponerla en un tubo de ensayo y hacer que funcione. Y eso uno lo hace habitualmente, o un conjunto de estas, y en general, depende cuál, pero en general funcionan. Probablemente la vida lo que es el conjunto de distintas funciones que tiene una complejidad tal que es imposible replicarla en el laboratorio. Porque esa complejidad tiene un componente azaroso. No es exactamente igual siempre. Entonces, es complejo, pero alguien podría decir, oye, pero es complejo, pero si la tecnología avanza, la ciencia avanza lo suficiente, vamos a poder entender esa complejidad. Sí, algún día quizás, pero además no es siempre igual, no es una receta que seguir. Varía siempre. Si yo tengo dos células que se supone que son iguales, nunca son iguales. De hecho, las proteínas estas, o sea, la secuencia es la misma, tienen esta estructura tridimensional, pero si yo miro dos, no son exactamente iguales, porque se están moviendo, entonces más o menos son parecidas. Pero no son, es como tener dos gemelos, pues yo tengo un gemelo, tienen la misma dotación genética, los papás mala hondamente los vistieron iguales cuando chicos, pero no son iguales. Si tú ponías uno al lado del otro, hacen cosas distintas, tienen gustos distintos, generalmente desarrollan rasgos físicos un poco distintos, pero aunque fueran iguales físicamente, son personas distintas, a pesar de que si tú las analizas componente por componente son iguales, pero el conjunto de esa complejidad no es igual. Entonces yo creo que por ahí va la vida, ¿no? Esa complejidad que incluye componentes, cómo se mezclan esos componentes y que nunca son iguales. Tú presentaste sobre las proteínas, pero ¿qué pasa con las glicoproteínas de membrana? ¿Cómo se estudia la parte glicosídica, que es súper importante, por ejemplo, en todo lo que es desarrollo embrionario y ahora en el tema del cáncer, en lo que respecta a migración celular y todo eso? ¿Cómo se estudia la parte glicosilada de esa proteína? Mira, es interesante las glicosilaciones. Si uno mira como el tamaño de las moléculas de azúcar, son
mucho más pequeños que una proteína. Entonces, generalmente, no todas, pero buena parte de las proteínas de membrana, en estos loops se llaman, ¿cierto? Estas partes que salen y entran después, tienen estos como adornos, yo le llamo adornos de azúcares, que es la parte glico, la parte azúcar. Y son medio difíciles de estudiar porque son muy variables. Entonces, no es como la proteína, que yo sé que la proteína A tiene esta secuencia de aminoácidos. Y en la posición 2 tiene un adorno de glico. Entonces, más o menos sabemos, son entre 100 y 200 glucosa, por decirte. O es una cosa lineal o tiende a ser ramificada. Pero específicamente cómo es muy difícil. Además que los azúcares son muy solubles en agua. ¿Qué significa eso? Que si yo los pongo ahí en el agua, es como una alga en el océano. Está moviéndose para allá y para acá. Entonces, efectivamente, a pesar de esta variabilidad, se ha visto que hay cambios que tienen que ver con patologías, por ejemplo, con otras cosas. Porque algunas tienen que ver con reconocimiento, por ejemplo. Entonces, cuando una proteína reconoce a otra, reconoce esa parte, esos adornitos de azúcar, porque hay algunas que tienen muchas, ¿no? Que tapan, de hecho, todo y solo es lo único que se ve. Por ejemplo, el sistema inmune, una de las cosas que reconoce de las bacterias, cuando uno tiene infección bacteriana, el sistema inmune, de las primeras cosas que reconoce son en una capa de azúcar, de glicolípidos que tiene las bacterias para afuera. No es muy distinto a cómo se estudian lo que pasa es que uno puede hacer, hay enzimas que cortan, por ejemplo, la unión proteína-azúcar. Entonces yo tengo la proteína, en un aminoácido específico está la cadena y siempre hay uno primero, porque también son cadenas. Pueden estar ramificadas, pero hay uno y después viene una rama o se ramifica. Entonces hay enzimas específicas que cortan esa primera interacción. Entonces yo tengo el azúcar sola. Y ahí, por ejemplo, podría estudiar cómo está compuesto, si es que está ramificado o no. Ahora, depende de qué lo quieras estudiar. A veces es muy importante estudiarla en la proteína. Pero en general se estudia con técnica bioquímica. Basándonos que la proteína es muy importante para la estructura de la membrana, podría decirse que la vida de la célula depende de cómo se comporta esa proteína. O sea, si no la tuviera, podría perecer esa célula. Entonces, se ve como un campo, a lo mejor ya se hace, pero yo no lo sé, se ve como un campo probable de poder estudiar las proteínas de tal manera de poderlas engañar para liquidar a propósito una célula, por ejemplo, una célula cancerígena. Sí. De hecho, se hace intencionadamente, como tú dices, y también se hace naturalmente, ¿no? El ejemplo del ají, por ejemplo, es una proteína engañada. O sea, esa proteína se fue evolucionando para sentir el calor, no la molécula del ají. Entonces, así como pasan, o lo mismo el THC, ¿no? Esa proteína es un receptor de anandamida, otra cosa. Y por azar se parece al THC, entonces, es engañada. Entonces, efectivamente, uno puede diseñar moléculas que engañan a las proteínas de membrana. Y probablemente toda la farmacología se trata de eso. O sea, todos los fármacos que uno consume lo que hacen es engañar a algunas proteínas para que hagan algo en función de ese engaño. Ahora, generalmente esas son las proteínas de membrana porque están afuera. Porque cuando un farmacéutico diseña una droga, tiene varias etapas, ¿no? Tiene que ser una que se disuelva, que no se degrade en el estómago, que se absorba, que pase al torrente sanguíneo y después que entre. Entonces, esa última parte que entre en las células generalmente es muy difícil. Entonces, yo mejor hago algo que haga blanco en una proteína que está afuera, porque es más fácil. Y la base, en el 90% de las veces, es engañar a una de estas proteínas para que haga algo pensando que es otra molécula. Hola. Una pregunta. ¿La membrana tiene todo tipo de proteínas o tiene la capacidad de recibirlas a todas o de procesarlas a todas? No sé cómo funciona eso. ¿Tiene como todo tipo de proteínas o cada una específica para una célula en particular? En general, cada célula, la membrana en el fondo es como un océano. Entonces tiene muchas proteínas distintas. Ahora, es difícil responder esa pregunta porque habría que definir qué significa todas, ¿no? Entonces, lo que se hace mucho en experimental, por ejemplo, yo tengo una bacteria, quiero producir insulina, por ejemplo. ¿Ustedes saben dónde sale la insulina? Hace muchos años se hacía de chancho.
Entonces, no vamos a andar matando seres humanos para sacar la insulina, ¿no? Matamos chanchos y sacamos la insulina, que es muy parecida a la insulina humana. Pero eso era súper poco eficiente, medio caro y medio complejo. Entonces, lo que se hace ahora es bacterias que le metemos un pedazo de ADN humano, se lo enchufamos, la bacteria no cacha y empieza a producir insulina, que es una proteína. Entonces, si es que en el caso de la insulina no es una proteína de membrana, pero podría ser, si fuera una proteína de membrana, esa bacteria que tiene esta proteína que no es suya originalmente, es las propiedades de la proteína es la que hacen que se vaya o no a la membrana. Entonces, si es una proteína que tiene estos pedazos que no le gusta el agua, lo más probable es que llegue hasta la membrana. Pero en este caso porque fue engañada. En la vida natural de la bacteria o de las células cualquiera tiene un set de proteínas de membrana que son hartas, digamos, pero son específicas, que son las que se van a poner. Ahora, ¿de dónde sale eso? Del ADN. El ADN, recuerden que es el lugar donde están codificadas qué proteínas hace cada célula. Entonces, en el fondo, todas las proteínas de membrana de ciertas células tienen que estar codificadas en su ADN. Ahora, si la pregunta, que también es interesante, tiene que ver con el espacio, bueno, con el espacio físico, siempre, los bioquímicos siempre tuvimos el error, históricamente, de imaginar el tubo de ensayo. Yo tengo un tubito de ensayo con agüita, solvente y una proteína ahí que hace cosas. Y si fijan en los dibujos, yo todo el rato mostré una como en un lugar muy amplio. En general, lo que se sabe ahora es que la proteína es más bien el metro en hora punta, como que no cabe nada, están todos chocando. Entonces la membrana, a pesar de que es un océano y tiene muchas proteínas de membrana distintas, probablemente estén todas medias pegoteadas, en algunos más que en otros. Es una cosa bien... crowding se llama ese concepto, es muy llena, claro, muy denso, hay muchas cosas. Aglomerado, claro. Gracias.